¿Conversión? ¿Experiencia repentina o proceso de toda la vida? Casi todo el mundo está confundido en este asunto de la salvación personal. Se aclara en este artículo. A los 16 años me llené de ambición. Estaba en mi primer trabajo de verano fuera de casa. Mi empleador puso su mano sobre mi hombro y dijo, Herbert, vas a tener un gran éxito en el mundo. Tienes talentos y habilidades inusuales si los pones a trabajar. Tengo gran confianza en ti. Significará estudio continuo durante toda tu vida, trabajo duro, diligencia, pero lo tienes dentro de ti y sé que lo lograrás. ¿Cierto o no? Le creí. Me encendió la ambición y la ambición es el deseo, más la fuerza de voluntad para impulsar a uno mismo hacia el logro. Esto también generó automáticamente dentro de mí una gran confianza en mí mismo. Sabía que podía, estaba determinado y lo haría. ¿No era bueno excitar esto en un chico de 16 años? ¿No era una buena manera de que un niño empezara en la vida? Veremos. A los 18 me encontré con un libro en la biblioteca pública de Des Moines, donde nací y crecí. Su título era Elegir una vocación. Saqué el libro con mi tarjeta de la biblioteca. Me llevó a través de un profundo autoanálisis de talentos, aptitudes, habilidades, fortalezas y debilidades, fallas que superar, gustos y disgustos. También me llevó a realizar un análisis exhaustivo de las diferentes necesidades de las distintas vocaciones, profesiones, empresas y puestos de trabajo. Sentí que estaba eligiendo hábilmente. Elegí la publicidad y el periodismo como profesión de mi vida. Y lo hice con entusiasmo y entusiasmo. Elegí mis propios trabajos. Primero comencé con anuncios de búsqueda en un periódico. No pedí trabajo, simplemente le dije al gerente de anuncios de búsqueda que iba a trabajar para él. Usé mi cabeza en el trabajo. Trabajé duro, a un ritmo rápido. Pronto le estaba quitando tanta publicidad al antiguo Register Leader, el principal medio de anuncios de búsqueda que intentaron contratarme fuera de Evening Capital, con un salario más alto de $2 por semana. Luego decidí pasar 3 años en el Merchants Trade Journal, la revista comercial más importante de Estados Unidos. Nuevamente contraté un trabajo. No necesitaron ninguna ayuda, pero con seguridad, confianza, entusiasmo y algo de habilidad para vender, conseguí el trabajo. Con ellos escribí textos publicitarios, estudié estilo de escritura, realicé una gira por Estados Unidos como representante editorial. En mis artículos fui pionero en las encuestas de opinión pública que llevaron a todas las encuestas de hoy, desde Gallup, Harris y docenas más. Luego abrí una oficina en el Loop de Chicago, corazón del Distrito del Centro, como representante editorial de todas las revistas bancarias más importantes. Durante los siguientes 7 años en este negocio tuve mis principales contactos con los presidentes de las juntas directivas de los bancos más grandes de South LaSalle Street y de Nueva York, así como con los jefes de las mayores corporaciones industriales, Goodyear Tire and Rubber, J.I. Case, John Deere and Company y Every Company se encontraban entre mis clientes. Me puse en contacto constante con los hombres más importantes y exitosos, como parte de mi propio aprendizaje y preparación para el éxito futuro. Estaba ganando, con el equivalente al valor actual en dólares, unos ingresos de unos $150,000 al año, con gastos muy pequeños. Me casé en 1917 a la edad de 25 años. Unas semanas después, mi esposa tuvo un sueño muy inusual, en el que un ángel le reveló que Dios tenía una comisión importante para mí y que Cristo vendría pronto. No lo tomé en serio, aunque le sugerí que se lo contase al pastor de la iglesia de la esquina más cercana a nuestro apartamento, para ver si podía sacar algo en claro. Pronto se le pasó por la cabeza. Yo no era nada religioso en ese momento. Después de esto, la repentina depresión de 1920 literalmente arrasó con mi negocio. En 1924 condujimos un Ford modelo T desde Des Moines hasta el noroeste del Pacífico.
En ese pequeño auto con todo nuestro equipaje, tienda de campaña y equipo para dormir, estábamos mi esposa, yo y nuestras 2 hijas, el hermano de mi esposa, Walter Dillon, y su hermana soltera, Berta. En 1924 no había carreteras pavimentadas, solo caminos de tierra, barro y grava. No hay moteles, sino campamentos y algunos moteles, pioneros vacíos que parecen graneros. Fueron llamados cabañas. El viaje duró 18 días. Inmediatamente vendí mis servicios como especialista en merchandising al Columbian de Vancouver, Washington, durante 6 meses por 1/3 de toda la nómina. A continuación, inicié un servicio de publicidad para lavanderías, semisindicado. Tuve un tremendo éxito desde el principio. Estábamos duplicando el volumen de negocios de nuestros clientes en un plazo de 6 meses a un año. Justo cuando prometió convertirse en una empresa multimillonaria a nivel nacional, una agencia de publicidad de Indianápolis convenció a la Asociación Nacional de Propietarios de Lavanderías para que realizara una gran campaña publicitaria, en la que cooperaran todas las lavanderías de todo el país, que absorbió por completo el gasto publicitario permitido de cada lavadero. Estaban tan bien organizados que la Asociación Nacional pudo vincular a ellos todas las lavanderías. Una vez más, sin culpa mía, mi negocio fue arrasado y no había nada que pudiera hacer al respecto. Fue precisamente en ese momento cuando mi esposa de repente abrazó el fanatismo religioso. Ella comenzó a guardar el sábado como séptimo día. Esto parecía lo más terrible que me había sucedido en mi vida. Estaba orgulloso. Inmediatamente me vino el pensamiento: ¿qué pensarían mis antiguos socios y contactos cuando se enteraran de que mi esposa se había vuelto fanática religiosa? Traté de disuadirla. Ella dijo que lo sacó de la Biblia. Pero la Biblia dice: guardarás el domingo, insistí. ¿Dónde dice eso?, ella preguntó. Bueno, no sé dónde, pero sé que eso es lo que dice porque todas estas iglesias observan el domingo y obtienen su religión de la Biblia, ¿no? Yo mismo no entiendo la Biblia, pero sé que todas estas iglesias no pueden estar equivocadas. Pero la discusión fue inútil. Demuéstrame por la Biblia que el domingo es el día correcto y volveré a ello. Fue su reto firme e inquebrantable. Nos guste o no, me esperaba un estudio bíblico realmente intensivo, la investigación más profunda y exhaustiva de mi vida. Casi al mismo tiempo, una joven cuñada que acababa de terminar su primer año de universidad me desafió sobre la evolución. Le habían inoculado la teoría en la universidad. Herbert Armstrong, usted es simplemente un ignorante, acusó. Los reveses en los negocios habían dañado profundamente mi orgullo, mi confianza y mi ego, pero su acusación desdeñosa afectó más profundamente lo que quedaba de ellos. Quiero intervenir en este punto para dejar constancia de que estos reveses en los negocios, el hecho de que de repente empresas con grandes ingresos literalmente fueran arrasadas bajo mis pies por circunstancias totalmente fuera de mi control y sin que fuera mi culpa, me habían llevado a un nivel muy bajo de confianza moral. Yo era como el rey Midas, al revés. Todo lo que tocaba se convertía en oro. ¿Recuerdas? Pero todo lo que yo comencé me lo arrebató como por arte de magia invisible. Fue frustrante. No me di cuenta de que Dios ahora estaba tratando conmigo. Había llegado el momento. Era el otoño de 1927. Habíamos llegado al comienzo de la última generación de este mundo actual, el comienzo de la generación durante el cual el eterno Dios creador va a intervenir sobrenaturalmente en este mundo, tomará control de todos los gobiernos de la tierra y restablecerá el gobierno del reino de Dios en la tierra para gobernar a todas las naciones. Jesucristo había venido 1900 años antes y anunció la futura venida de su reino. Ese anuncio fue su evangelio. Jesucristo no vino entonces en una cruzada para salvar almas. Vino con el mensaje del restablecimiento en la tierra de ese gobierno de Dios. Pero incluso aquellos que creyeron en él no creyeron lo que él dijo, su mensaje. Juan 8, de 30 al 45. Había solo 120 creyentes después de 3 años y medio de la predicación de Cristo a incontables miles. Hechos 1:15. Y lo creas o no,
Su mensaje evangélico, que era el anuncio del reino de Dios venidero, fue suprimido y no se le permitió ser predicado en público en el año 68 después de Cristo. Gálatas 1, 6, 7 y Romanos 1, 18. Debería decir retener la verdad. Segunda de Corintios 11, 4. El Evangelio de Cristo del reino de Dios, la familia de Dios gobernando el mundo, fue reemplazado por 1. La afirmación de que la Iglesia católica era el reino, que ya estaba aquí. 2. La doctrina de la Trinidad que eliminó al Espíritu Santo como el Espíritu de Dios que, por su don, puede realmente venir dentro de nosotros, engendrándonos con vida eterna como sus hijos. 3. La idea de que Cristo abolió la ley del gobierno de Dios. A lo largo de los siglos, desde alrededor del 68 al 70 después de Cristo, se han predicado evangelios falsos. El mundo entero ha sido engañado. Apocalipsis 12:9. La verdadera iglesia prácticamente pasó a la clandestinidad. El verdadero evangelio tenía que enseñarse en secreto, no públicamente al mundo. Pero para el otoño de 1927 habíamos llegado al tiempo de la generación durante la cual se establecerá el reino de Dios. Cristo vendrá con poder y gloria y gobernará el mundo. Marcará el fin de este mundo. Traerá el mundo feliz, glorioso y pacífico del mañana. Había llegado el momento en que Dios quería anunciar la inminente venida de su reino, y Él me estaba llamando con ese propósito. Me enojó este doble desafío, el de mi esposa y mi cuñada, en el estudio y la investigación más intensivos de mi vida. Pero quería todos los hechos de ambos lados. Quería la verdad. Profundicé en Darwin, Haeckel, Huxley, Lyell, Lamarck, todos los principales defensores de la evolución. Entré a Génesis a fondo. Utilicé todos los comentarios, diccionarios bíblicos, léxicos, enciclopedias religiosas, concordancias, toda la Biblia como ayuda. Busqué y obtuve toda la literatura que pude contra el sábado, pero la prueba tenía que venir de la Biblia. Entré en el primer estudio real de la Biblia de mi vida. Me quedé literalmente asombrado cuando vi en Romanos 6:23 que la pena por el pecado es la muerte. Desde mi niñez, en la escuela dominical, me educaron para creer que la pena por el pecado es la vida eterna, en el fuego del infierno, un fuego que continúa ardiendo para siempre, pero que nunca se apaga. Luego la segunda mitad del mismo versículo. Pero el don de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Eso me derribó por completo. Siempre me habían enseñado que ya tenía vida eterna. Yo era un alma inmortal. ¿Y mi iglesia no obtuvo sus enseñanzas de la Biblia? Seguramente todas estas iglesias no podrían estar equivocadas. Pero ahí estaba, en lenguaje sencillo, en la Biblia. Me quedé estupefacto al leer 2 veces en la Biblia, el alma que pecare morirá. Ezequiel 18:4 y 20. Luego leí, el Dios eterno formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre, polvo de la tierra, se convirtió en alma viviente. Génesis 2:7. El alma entonces vino de la tierra y es mortal. Dios dijo a nuestros primeros padres que si tomaban del fruto prohibido, seguramente morirían. Pero ellos no creyeron lo que Dios dijo. Satanás dijo que no morirían, es decir, que eran almas inmortales, y creyeron a Satanás como lo ha hecho la humanidad desde entonces. Les doy esta ilustración entre muchas para mostrarles que encontré evidencia clara con mis propios ojos en la Biblia de que todas estas iglesias pueden estar equivocadas, que no obtienen sus enseñanzas de la Biblia, sino que en la mayoría de las verdades básicas están engañadas, al enseñar precisamente lo opuesto de la Biblia. Probé que la evolución era falsa. Durante un tiempo la creí, mientras estudié a Darwin y especialmente Haeckel, Huxley y sus defensores sin mirar la otra cara de la moneda. Y cuando examiné claramente el otro lado, que incluía un estudio en profundidad de la Biblia, probé que la evolución es una teoría falsa, una fábula real que ha engañado a todo el mundo intelectual y educado. Probé la existencia de Dios como creador, diseñador, dador y fuente de vida, y la fuente básica de todo conocimiento correcto.
Además, probé para mi propia satisfacción que la Santa Biblia, tal como fue escrita originalmente, es la revelación infalible del conocimiento básico de Dios. En otras palabras, la palabra infalible de Dios. Y encontré en ella la dimensión faltante del conocimiento, no descubierta por la ciencia, nunca revelada por la religión, desconocida y no enseñada por la educación superior. Por dimensión faltante en el conocimiento me refiero a las respuestas a preguntas como ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué somos nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿Por qué no podemos tener paz mundial? ¿Qué ha pasado? No me di cuenta entonces, pero Dios ahora me estaba llamando a prepararme para la comisión más importante en más de 1900 años. ¿Pero por qué yo? Parecía absurdo, todavía me parece absurdo, porque no me daba cuenta de toda la fuerza de lo que estaba sucediendo entonces. He conocido a cientos de hombres más grandes que yo, con mejores mentes, más capacidad mental, personalidades más fuertes, mayor habilidad, y sin embargo, Dios ha elegido a ninguno de ellos. ¿Por qué? Al mirar atrás a lo largo de los años y ver lo que Dios ha hecho a través de mí, sacudo la cabeza con desconcertada incredulidad. Pero Dios sí me preparó. Él me hizo bajar. Quitó todo ese falso orgullo, confianza en uno mismo, arrogancia, vanidad y deseo de recompensas materiales acumuladas. Lo que muy pocos se dan cuenta es que Dios no elige a los hombres como lo hace la gente. Dios no llama a su servicio a los grandes, sino a los humildes o a aquellos que Él puede reducir hasta volverse humildes. Dios dice, porque veis, hermanos, vuestro llamado a su servicio, como no muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles son llamados, sino que Dios escogió a los insensatos, a aquellos que parecen así, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios. 1 Corintios 1, 26, 27. ¿Qué pasa con los orgullosos como lo fui yo una vez? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6, 1 de Pedro 5:5. Él ciertamente me resistió, me humilló, me preparó para aceptar su verdad, tal como ahora finalmente me la reveló. Pero no supongan que rápida y fácilmente llegué a admitir que mi esposa tenía razón. Pasé 6 meses completos estudiando virtualmente día y noche, decidido a encontrar la verdad. La verdad que Dios me reveló no es lo que entonces quería o estaba buscando, pero en la búsqueda no dejé piedra sin remover. Este estudio intensivo de 6 meses fue solo el comienzo. Todavía continúa hoy, cuando tengo 85 años, pero fueron necesarios esos primeros 6 meses para que pudiera ver la verdad básica, ver que me había equivocado, para encontrar por primera vez la verdad de Dios. Y como ya he dicho, mientras tanto Dios me estaba hablando para el golpe final, humillándome, quitándome esa exaltada autoconfianza y vanidad, estaba bajando mi moral. Descubrí que tenía que reemplazar la autoconfianza con la nueva confianza que es la fe. Ahora vino la batalla interior más grande de mi vida. Aceptar la verdad significaba, así lo supuse, aislarme de todos los antiguos amigos, socios y conocidos, y de todos los vínculos con los negocios. Significó renunciar a todo lo que tenía puesto en mi corazón desde los 16 años. Significó un cambio total de vida. Significó un cambio de la manera de obtener de este mundo a la manera de dar de Dios, a la manera de amor de Dios. Pero al mismo tiempo me habían derrotado. Me había sentido destrozado en espíritu humano, frustrado. Había llegado a la conclusión de que me había sobrevalorado por completo todos estos años. No era la persona superior que mi empleador me había hecho creer a los 16 años. Llegué a reconocer, no soy más que un trozo de basura quemado, que no es digno de ser arrojado a la pila de basura. Ahora llegó mi verdadera conversión, o la primera fase inicial de ella. Desesperado, me arrojé a la misericordia de Dios. Mi vida no valía nada más para mí, y le dije a Dios que sabía que no tenía nada que ofrecerle, pero si Él me perdonara, me tomara como suyo,
me diera por su gracia su Espíritu Santo, me daría a Él por el resto de mi vida. Si Él pudiera darle algún uso a esta escoria inútil de humanidad, aceptaría a Jesucristo como Salvador personal y le daría lo que quedaba de este yo inútil. Estaba hablando en serio, lo digo en serio, y todavía lo digo en serio. Luego vino un estudio intensivo de la enseñanza bíblica sobre el bautismo en agua. Crecí en una iglesia protestante que no cree en el bautismo en agua, pero descubrí que tenía que ser bautizado y que no había ninguna promesa de que recibiera el Espíritu Santo hasta el bautismo en agua. Cubriré eso y los hechos de mi recepción del Espíritu Santo en el próximo número de La Pura Verdad. ¿Una sensación física repentina acompaña la recepción del Espíritu Santo? ¿Debe uno hablar con lenguas, es decir, en algún idioma desconocido, para demostrar que ha recibido el Espíritu Santo? ¿Qué pasa con todas estas preguntas? Y una vez salvo, habiendo aceptado a Cristo como Salvador, ¿eres siempre salvo sin importar cómo vivas después? Repito la pregunta, ¿es la conversión una experiencia repentina o es un proceso que dura toda la vida? Todavía no he respondido estas preguntas. Aún no les he contado mi experiencia de recibir el Espíritu Santo. Hay mucho más por venir en esta serie.